Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Jorge Olague y en el video de hoy hablaremos de una entrevista que le dio Ray Dalio a la CNBC, en la que discutió el tema de la brecha entre ingresos y gastos de Estados Unidos y explicó cómo podrá conducir a una de las peores crisis financieras que hemos visto, incluso peor que la del 2008. Comenzamos. Target filled. Y bueno, la economía estadounidense está entrando en una crisis que puede ser peor que la que ocurrió en el 2008. Según algunos expertos, incluido Ray Dalio, dicen que el mayor problema de la economía estadounidense es que el gobierno gasta más dinero del que ingresa. Y bueno, Ray Dalio es uno de los inversionistas más reconocidos a nivel mundial y escritor de este libro que te pongo acá arriba, que es El Nuevo Orden Mundial, que explica los ciclos de una economía. Dichos ciclos vamos a estarlos abordando más adelante en este video y nos van a ayudar precisamente a explicar de manera más sencilla y más detallada de qué es lo que está pasando actualmente con la economía. Pues Ray Dalio cree que los gobiernos gastan más dinero del que recaudan de impuestos. Dichos impuestos, como ya sabrás, están destinados a gastos públicos. Por ejemplo, mantener las calles en buen estado, inversión en seguridad y otras cosas más. Bueno, pues ¿qué pasa si ese gasto es más grande que el ingreso? ¿De dónde saca el dinero el gobierno para subsistir? Bueno, en esta entrevista y demás, Ray Dalio empieza hablando sobre dónde cree que se encuentra Estados Unidos dentro de los ciclos económicos, expuesto precisamente en el libro que les comenté anteriormente. Dicho libro nos plantea que la economía de un país a lo largo de una determinada cantidad de años pasa por 4 etapas. La primera es de expansión, es cuando las empresas producen más y las personas consumen más. Durante esta etapa se genera mucho empleo, las personas tienen dinero para gastar y las empresas obtienen grandes ganancias. Pero en algún momento esto tiene que terminar. Es ahí cuando comienza una crisis, como por ejemplo la crisis que vimos de las .com en el 2001 o la del 2008, la crisis de hipotecas subprime, que hace que ese crecimiento se interrumpa y que el país entre en la etapa de desaceleración y bueno, contracción. Cuando una economía se contrae, las personas comienzan a consumir menos bienes, las empresas producen menos y como necesitan menos trabajadores, los despiden, lo que genera desempleo y pobreza. Sin embargo, al igual que con el crecimiento, esa contracción no dura indefinidamente. Cuando la economía alcanza su punto más bajo, los gobiernos comienzan a implementar políticas para ayudarla y recuperarse, y comienza una fase de recuperación económica. Un ejemplo de esas políticas puede ser imprimir mucho dinero y dárselo a los bancos para que estos den préstamos con tasas de intereses muy bajas y bueno, así incentivar a que las personas comiencen a gastar. Es como darle a un drogadicto más droga para que la caída sea un poco más suave y se vaya recuperando poco a poco. Una vez que la economía se recupera, vuelve a comenzar una etapa de expansión. A ese ciclo de expansión, contracción, crisis y recuperación se le llama ciclo económico. Es lo que ha pasado en todas las crisis económicas durante toda la historia. El crisis del 27, la crisis de los 70, de las .com, 2008 y demás por mencionar. Este gráfico que te muestro a continuación muestra el nivel de desempleo en Estados Unidos desde 1955 hasta octubre del 2022. Y como puedes ver, cada uno de los círculos son periodos de contracción. Cuando la economía se contrae, aumenta el desempleo, como vimos anteriormente. Si contamos la cantidad de contracciones que ha habido desde entonces, veremos que coinciden con las crisis antes mencionadas. Aunque muy peculiar, esta última de las crisis, la tasa de desempleo bajó y aumentó exorbitadamente en tan solo muy poco tiempo, incluso digamos que de 1 a 2 años. Por eso podemos decir que Dalio está en lo correcto cuando nos dice que la historia se repite, o sea, los ciclos también se repiten. Además, él dice que lo que pasó en la pandemia
es uno de los detonantes de esta crisis que estamos viendo actualmente. Y claro, cualquiera sabría que anda algo mal, ya que incentivar la economía de esa manera es la perdición. Cuando estalló la pandemia en 2020, el gobierno estadounidense y la mayoría de países a nivel mundial, si lo recuerdan, tuvieron que imponer una cuarentena que hizo que muchas empresas tuvieran que cerrar por un tiempo. Y todo esto disparó el desempleo, como vimos en el gráfico anterior. El gobierno decide imprimir dinero y dárselo a esas personas y empresas para que puedan subsistir, pero eso hizo que aumentara mucho el gasto. Además, como muchas empresas no podían producir ni vender productos, el gobierno también redujo sus ingresos por impuestos. Este gráfico en azul muestra los ingresos por impuestos del gobierno y en color negro los gastos. Como pueden ver, desde el 2002 la curva se invirtió. Es por eso que también se dice con tanta seguridad que la crisis actual se viene arrastrando desde el 2008, sino también desde la crisis del 2000. Y tan solo en el 2008, como pueden ver, solo se hizo la brecha aún más grande. Y vamos a hacernos una pregunta clave para esto. ¿De dónde saca el gobierno el dinero para poder financiar esa diferencia entre ingresos y gastos? Cuando los gastos son superiores a los ingresos y el gobierno quiere seguir gastando más dinero, pueden recurrir solo a 3 fuentes de financiación. La primera, pedir dinero prestado. En este caso, la Reserva Federal y otros países y demás. Segundo, aumentar los impuestos para tener más ingresos. Y número 3, imprimir más dinero. Así de sencillo. Como puedes ver, las 3 opciones es como ponerse una soga al cuello. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, según Dalio, y también nos lo dicen los datos, que se imprimió muchísimo dinero y se pidió muchísimo dinero prestado, lo que podemos corroborar viendo estos dos gráficos. Por un lado, este gráfico muestra la deuda total del gobierno de los Estados Unidos, lo cual está llegando a niveles inimaginables. Es muy alarmante. Y por otro lado, este gráfico muestra la cantidad de dinero que hay en la economía de Estados Unidos y aumenta muchísimo durante el año 2020, como lo puedes ver aquí. Además, el problema de imprimir mucho dinero es que genera inflación. Entonces, todo ese dinero que se imprimió hizo que la inflación aumentara de casi 0% a comienzos del 2020 hasta el 9% a mediados del 2022. ¿Y cuál fue entonces la gota que derramó el vaso? Efectivamente, la pandemia. Fue el comienzo de la crisis actual, ya que todo ese dinero que se imprimió generó inflación y la receta que usan los gobiernos para bajar la inflación, sacando mucho dinero de la economía, es lo que hace que entremos en una crisis. Ahora bien, como el gobierno saca dinero en circulación de una economía, exacto, sube las tasas de interés, específicamente la de los bonos del tesoro. Y como hasta el momento hemos visto, la lucha contra la inflación no está teniendo resultado. Dalio dice que ahora el país, Estados Unidos, se encuentra a inicios de la etapa del ciclo de la contracción. Una de las maneras más sencillas de medir si la economía de un país está en expansión o contracción es a través del PIB, que es todo lo que un país produce y consume. Por ahora el PIB no ha estado cayendo, lo que significa que la economía sigue creciendo. Pero ojo aquí, sí está mostrando signos de que está creciendo a un ritmo cada vez más lento, o sea, hace que se está desacelerando. Este gráfico muestra la variación del PIB por año. Lo que vemos que en 2021 había crecido un 7%, mientras que el del 2022 fue solo del 2,7%, por lo cual podemos confirmar lo que nos dice Dalio respecto a las etapas de expansión que ya han terminado. Los últimos 10 años antes de la crisis del COVID fueron una época de expansión económica. Si volvemos a mirar el gráfico del desempleo, vemos que entre el 2010 y el 2020 el desempleo fue cayendo en forma continua, lo que significa que más personas tenían empleo. El motivo del crecimiento del empleo es porque las personas están consumiendo más, lo que hace que las empresas tengan que producir más y contraten más empleados. Es simple, y una de las principales razones por la cual pasa esto es porque las tasas de interés de los bonos del tesoro fue baja. Recuerda, a menor tasa de interés todo el mundo quiere pedir prestado, la economía se mueve fabulosamente. Pero si aumentan las tasas de interés, casi nadie pide préstamos y la economía se mueve muy poco, ya que las personas recortan
más sus gastos a diario. Este gráfico nos muestra la tasa de interés de los bonos del tesoro desde principios de los 2000 y ahí podemos ver que entre 2010 y 2020 fue casi siempre muy cercano al 0%. Pero ¿qué pasa? Ahora el gobierno de Estados Unidos no puede bajar la tasa de interés o imprimir dinero para que la economía crezca, ya que hacer eso haría que vuelva a subir la inflación. Volviendo al ejemplo de la persona enferma, imaginemos que tenemos un paciente enfermo. Ya le diste todos los medicamentos y no se recupera. Simple y sencillamente tenemos que esperar a que su cuerpo haga lo suyo. La economía es similar a un cuerpo. Tenemos que dejar que haga lo suyo, que se restablezca poco a poco. Claro, con medidas y cuidado, pero esto no será de la noche a la mañana. Ray Dalio cree que apenas estamos viendo los primeros impactos de la crisis, que la situación seguramente va a empeorar. También destaca que el sector inmobiliario está comenzando a tener problemas, ya que los precios de las viviendas también están cayendo. Una forma de verificarlo, simple y sencillamente, sal a la calle. Verás que las casas se están vendiendo actualmente a niveles inimaginables. Y bueno, otra forma menos rudimentaria y más profesional es la de analizar un indicador llamado índice Case-Shiller. Este indicador sirve para saber la tendencia en los precios de las viviendas en Estados Unidos y nos muestra si los precios en general están subiendo o bajando. Entonces, si la vivienda en promedio se está vendiendo a un precio cada vez más bajo, significa que la tendencia de los precios es a la baja, y si se venden a un precio cada vez más caro es porque los precios de las viviendas están subiendo. Este gráfico nos muestra el resultado del índice Case-Shiller para todo el año 2023, donde a mediados del 2022 teníamos su máximo pico, como pueden ver aquí, para comenzar a caer durante la segunda mitad del año y principios ya de este. Otro de los problemas que destaca Dalio es que la economía de Estados Unidos está cerca de una estanflación, que es cuando hay inflación y contracción de la economía al mismo tiempo. La estanflación es una de las peores cosas que nos puede pasar. Volviendo al ejemplo del enfermo, imaginemos que estamos enfermos y todos los medicamentos están súper carísimos, así que no los puedes comprar. Debes de esperar a que tu cuerpo haga lo suyo y obviamente va a ser más doloroso y más tardado. Ahora que te di esta analogía, déjame explicarte lo que está pasando con la economía. Si hay inflación, pero la economía crece mucho, tendrás oportunidad de ganar más dinero y compensar los aumentos de precio de la inflación. No pasa nada, todo sube a la par. Si la economía se contrae, pero no hay inflación, tendrás menos dinero, al menos los precios no subirán. Todo baja a la par. Pero cuando hay esta inflación es el peor escenario, porque las personas tienen cada vez menos dinero por la crisis y además los precios suben por la inflación. Como podemos ver a continuación en el siguiente gráfico del IPC o índice de precio al consumidor, es relativamente similar al de la vivienda. Quiere decir que el ciudadano está consumiendo cada vez menos. Dalio también destaca que hay ciclos cortos y ciclos largos. Por ejemplo, si vemos el índice estadounidense más viejo, que es el Dow Jones, vemos que a pesar de la crisis por casi ya 100 años, ha estado yéndose al alza, y es que desde 1945 Estados Unidos ha pedido mucho dinero prestado y también ha impreso mucho dinero para poder sostener la etapa de expansión del ciclo económico a largo plazo. Ahí vemos la gran expansión después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como imprimir dinero genera una crisis a corto plazo, también Dalio nos dice que a largo plazo, durante todos esos 80 años casi, se ha impreso demasiado dinero, la deuda pública ha aumentado. Es por eso que ahora estamos viendo un posible final a este ciclo alcista a largo plazo. Y de hecho, uno de los datos que destaca Dalio es la deuda en relación al PIB, ya que esa es la verdadera medición de riqueza de un país. Pongamos un ejemplo: si una persona gana $1000 por mes y otra 2000, diríamos que la segunda persona es más rica. Pero si la primera persona no tiene deuda y la segunda persona tiene deudas por $5000, quiere decir que tendría menos $3000, y hasta que la segunda persona no cancele su deuda, la primera será la más rica. Estados Unidos tiene una situación parecida a la de la segunda persona, en el sentido de que es el país que mayor PIB genera, pero a su vez tiene mucha deuda. Por eso, para evitar que la crisis empeore, Dalio menciona que el gobierno debe resolver su mayor problema. Y efectivamente, si Estados Unidos sigue gastando más dinero del que ingresa, estará obligado a imprimir más dinero y generar más deuda pública. Por lo tanto, debe dejar de ser un adicto al gasto y al pedir prestado.
Y aunque el problema no es tan fácil de resolver, como las mencioné al principio del video, hay 3 maneras de combatir esta crisis. Además, otro punto importante es la guerra actual. El gobierno está gastando mucho dinero entre el conflicto de Rusia y Ucrania, ya que no pueden dejar que Rusia gane esta guerra. Y hace unos días el presidente Biden presentó un nuevo paquete económico para ayudar a Ucrania, precisamente de 10,000 millones de dólares. Volvemos a lo mismo. Y bueno, hasta ahora hablamos de la situación actual, cómo está moviéndose la economía y demás. La pregunta clave es: ¿qué podría pasar con la bolsa en los próximos meses? Ya vimos que todos los índices sí van al alza y todo, pero yo vengo a decirte, oye, hay una crisis, todo va al alza, se te hace raro, ¿no? Y te preguntas, ¿por qué las bolsas suben entonces? Y bueno, yo a esto lo denominé una remisión económica espontánea. Ojo aquí, que si lo buscas en Google no te va a aparecer, ¿ok? Esto me lo acabo de inventar yo, pero ojo, la remisión espontánea no me la inventé, ¿ok? Esta remisión espontánea es un concepto que se le dio a, por ejemplo, a las muertes espontáneas. Cuando un paciente está hospitalizado y demás, específicamente pues de cáncer o una enfermedad terminal, el paciente pues se siente mal, ¿no? De un día a otro comienza a recuperarse, se siente aún mejor como en sus mejores días, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa después de esto? Muchas veces, y esta remisión espontánea se refiere a que el paciente comienza a ver mejoría, pero de la nada recae y muere. Es precisamente esto, donde la economía está pasando un periodo de remisión económica espontánea, donde efectivamente ya va en caída. Todos decimos, ok, ya se va a recuperar y todo, pero grave error. Lo peor está a punto de venir. Y bueno, pues esto mismo está sucediendo actualmente con la economía. Tiene una pronta recuperación, pero esta vez sí sabemos por qué. Precisamente los gobiernos están cometiendo ese grave error, que es lo que nos llevó a la impresión de dinero y al gasto sin medida. Si te gustó el video, dale like y compartir, ya que vamos a estar haciendo videos precisamente hablando de economía, de inversiones y de bolsa aquí en nuestro canal JLOG Trader.